Entonces, el poder, ¿dónde reside? Dijimos que la sede, el lugar, el asiento del poder es el pueblo, es la comunidad política. Y los representantes, como su nombre lo indica, todos los que se eligen para cumplir funciones de gobierno, miren, estoy hablando de gobierno. De paso, hay que ver que el poder, y ya lo vamos a ver después, se distribuye en 3 niveles. El Estado tiene primero un poder gubernamental o gobernamental, el gobierno. Lo veremos después más despacito, pero gobiernos son todos los elegidos, desde el presidente hasta un alcalde y hasta el miembro de cualquier puesto electivo. Eso se los cambia y se los cambia por 4 años o por 6 años. Estos están ejerciendo el poder y dejan después y vienen otros y los reemplazan. Esos son los elegidos. 2, hay un poder administrativo. Estos son los empleados. Los empleados de todos los lugares del municipio o de la delegación, de la legislatura o de la policía o de quien sea, es gente que no fue elegida, se le paga un salario para cumplir funciones de oficina, son empleados. Pero cuidado, tienen poder, porque conocen los mecanismos y conocen cómo se hacen las cosas. Y pueden informar o no informar. Y según informan ciertas cosas, y en la administración hay un poder administrativo. Pero hay un tercero que no está desarrollado, que es el poder participativo. Y este es algo que vamos a hablar largo muchas veces, que es: debe organizarse el poder participativo y no está organizado. El Estado moderno es representativo, pero el pueblo no está organizado participativamente. Elige los gobernantes, el pueblo, el Estado y el pueblo. El pueblo elige a los gobernantes, pero después se va a su casa y tiene que esperar tantos años para elegir el próximo presidente. Si es muy malo, no lo elige, tiene un último juicio. Pero y mientras tanto, en 6 años no hace nada. ¿Y qué hace cada semana? Puede participar. No hay instituciones de participación política del pueblo. O es decir, el pueblo no tiene participación. Esto vamos a hablar porque hay que organizarlo en el futuro. Es necesario organizar un poder participativo donde el pueblo, que es obrero, que es empleado de la industria, que es maestro, que tiene un oficio, es agricultor, que no es político y no tiene tiempo para la política, sin embargo participe. Quizás cada 2 semanas, un sábado, en algún lugar, una escuela, el atrio de una iglesia, una placita, se reúnen a discutir cosas. Pero administrativamente, o mejor, legalmente, eso tiene que estar en la Constitución. Pero no hay en la Constitución del país ninguna de las que hubo la organización del poder participativo. Eso ya lo veremos. Entonces, hay 3 gobiernos, 3 niveles del ejercicio del poder. Pero la sede de ese poder es el pueblo. Pero esto
debería ser. Esto es justamente un principio ético. La sede del poder la tiene el pueblo. Pero de hecho, como elige un representante, siempre se discutió en la política, bueno, yo elijo el representante y debo delegarle el poder. Hay una delegación, porque él ahora va a funcionar con mi poder, que se lo he concedido, que él lo ejerza. Y en cierta manera yo me he restringido a no ejercer el poder, sino el gobernante, porque si todos queremos mandar es el caos. Entonces nos ponemos de acuerdo que vamos a elegir alguno, en principio el mejor, para que le deleguemos el poder y entonces pueda gobernar y nosotros obedecemos a lo que hemos elegido, o es decir, si fuera justo, nos obedecemos a nosotros mismos porque hemos elegido a un representante. Esto está en crisis en todas partes. La democracia representativa está en crisis porque a veces los que son elegidos representantes se olvidan del pueblo y empiezan a gobernar para ellos. Ese es el tema. Eso es justamente un autor economista alemán llamado Carlos Marx. Dice, el gobierno, el representante, en vez de servir al pueblo porque fue elegido este gobierno del Estado, fue elegido para servir al pueblo, se sirve del pueblo. Y ahora entonces los gobernantes forman una clase política y es donde empiezan a poder aprovecharse del ejercicio del poder que lo recibieron por representación, pero ellos creen ahora ser la sede del poder. Entre ser representantes y ser la sede del poder está el tema de la corrupción. Miren el tema. La corrupción es justamente cuando los representantes se creen que son la sede del poder y no cuando ellos se definen como servidores, y aquí hay entonces servicio al pueblo. Entonces yo voy a hacer un esquema que va a guiar todo mi curso. Vamos a ver unos conceptos. Es decir, empezamos a formarnos políticamente. Yo espero que en el día del futuro 1 millón de participantes, militantes de Morena, puedan empezar a leer y pensar estas cosas y estén entonces formados. Y cuando alguien les pregunte algo sepan responder y no... ¿Qué es el poder político? Vaya a saber. ¿Qué es la corrupción? Robar. No. Antes de robar. Y eso ya es saber dónde está la sede del poder. Si la sede del poder está en el pueblo, yo tengo que servir al pueblo. Y entonces pongamos, los senadores han sido elegidos para legislar y en servicio del pueblo, leyes que sean justas para que el pueblo esté mejor. Pero puede que alguno ya quiera ser reelegido.
por ejemplo, pero no está en la ley. Entonces empieza a maquinar para que lo elijan. ¿Y por qué quiere que lo elijan? ¿Para servir mejor al pueblo o para seguir teniendo más poder, para poder ser elegido en el futuro de nuevo y tener un buen salario y hasta para escalar? Porque quizás era un mero alcalde y ahora quiere ser gobernador. Entonces empieza a maquinar y tener influencia y dar un dinerito, como dicen, un cañonazo a alguien para que lo vote, y entonces empieza a hacer un proyecto personal porque cree que él es la sede del poder para pasar de alcalde el día de mañana a ser gobernador. Y entonces ya tiene un proyecto personal para ejercer el poder él, porque es la sede. Y empieza a no poder ocuparse de las funciones que tiene, de hacer buenas leyes si es un diputado o senador, o si es un alcalde, hacer bien las calles y lograr la luz y el drenaje de los barrios. Y en vez de estar preocupado de eso, está haciendo trenza para que lo voten y para poder tener más poder. Cuidado, lo que está haciendo es usando el poder representativo delegado, lo empieza a ejercer como si él fuera la sede del poder. Y entonces a la gente le exige obediencia. Y esto es lo que dice justamente un autor. El poder es dominación legítima ante obedientes. Yo digo, eso es contradictorio y es corrupto. El poder no puede ser dominación. El poder es un servicio. Pero si yo quiero mantenerme en el ejercicio delegado del poder y seguir cumpliendo las funciones, entonces empiezo a trabajar para eso. Y toda la élite política se empieza a corromper. Y entonces, miren qué cosa. Hemos llamado potencia al poder del pueblo. Eso es la sede. Pero esa potencia se tiene que expresar en instituciones. Lo vamos a ver despacito. Porque ¿cómo opera una asamblea que se reúne y dice, nosotros somos, como pueblo, la sede del poder? ¿Cómo ejercemos el poder? La manera, y esto ya va a ser un tema, pero por ahora lo anuncio, la manera de ejercer el poder es a través de instituciones. Entonces la potencia crea instituciones. A esto, para una palabra técnica, le voy a llamar potestas. Entonces ustedes tienen que empezar a tener un vocabulario. Empiezan ustedes a ser un poquito ya ciudadanos cultos que empiezan a conocer un poco más. No es asunto de que le diga el Estado, si el Estado, ¿y qué es el Estado? Vaya a saber. Que la democracia, sí, la democracia se vota, no tiene nada que ver, es otra cosa. ¿Y qué es la soberanía? Y es importante porque le quieren sacar el poder
a un policía comunal, porque viene el militar en nombre de la soberanía del Estado y mete preso al policía comunal. ¿Y yo qué hago? No sé qué pasa, pues no tengo ninguna idea, ni qué es soberanía, ni si tiene razón el policía comunal o tiene la razón el militar que opera en nombre del Estado. ¿Se entiende algo lo que digo? Algunos, ya como estamos haciendo un curso, algunos me miran y dicen, ¿de qué estará hablando este hombre? Porque algunos dirán, no entiendo nada. Algunos de ustedes dirán, y de los que me escuchan, después viendo las grabaciones, no entiendo nada de lo que está hablando este hombre. Pero entonces, mire la primera conclusión. Hay que ser auténtico. No entiendo nada de lo que es la política. ¡Ah! ¿Y cómo va a votar después si usted no entiende nada de lo que es la política? Ah, que me gusta porque es simpático, viene por acá y le doy el voto. No, hay que saber qué significa lo que está diciendo, qué proyecto de país tiene. Tiene que ser un país culto de política y no un poco así como un pobre que no sabe leer ni escribir. Entonces le doy algo y lo mira al revés y no sabe lo que significa el libro. Y bueno, mala suerte, es analfabeto. Pero es porque es víctima de una dominación y por eso es analfabeto. Pero no sabe leer. Y un pueblo puede no saber nada de política y entonces elige, vaya a saber por qué. Porque le compraron el voto o le dieron una despensa y ya vendió el voto porque total, entre tener una despensa y no tener nada, mejor una despensa y ni sé qué es lo que... Entonces necesitamos un pueblo que sepa de política, al menos lo primero, para que después pueda juzgar. Metieron en preso a un policía comunitario de una comunidad indígena, pues es injusto, porque ellos tienen derecho a protegerse. ¿Por qué? Porque ellos ejercen la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía, anoten la palabra, soberanía, es justamente lo que un pueblo tiene como sede del poder. Eso es la soberanía, ya se lo estoy definiendo. Porque son la sede, el lugar del ejercicio del poder, son soberanos. No, Estados Unidos no es soberano en México, es soberano en Estados Unidos, pero no en México. Ahora, ese poder del pueblo se objetiva, se hace algo externo en las instituciones. Vamos a ver cuántas y cómo se organizan las instituciones. Hay instituciones de distintos tipos y cada institución tiene funciones. Y justamente llamamos funcionarios los que cumplen funciones. Funciones, funcionarios. Y hay funcionarios que no funcionan. Si el funcionario, que es un representante, un diputado, yo lo elegí para que obre en mi nombre. Eso es representar. Piensen, yo no puedo ir a una fiesta porque tengo que hacer otras cosas, entonces le digo a mi hijo, anda a la fiesta en mi representación y diles que no pude estar, pero que es como si yo estuviera. Y entonces lo envío. Y entonces llega mi hijo a la fiesta y le preguntan, ¿quién es usted? No, yo soy, me envió mi padre. Soy su representante. Mi padre no está aquí, pero yo lo represento.
lo presento aquí porque él está ausente. Entonces, la representación es elegir a alguien que va a obrar en mi nombre. Y si me traiciona y no cumple lo que yo le pedí, es un mal representante, es un mal presidente municipal, es un mal diputado, es un mal policía también, porque el policía se lo elige para guardar el orden, que también decidimos que los que no cumplan el orden que nosotros hemos decidido, le tenemos que poner en orden. Y para poner en orden, hay que decirle algo, compañero, tú respeta la ley, porque la hemos hecho todos. Cuidado, si la ley es justa, porque si la ley es justa, habrá que cambiarla. Eso ya lo veremos de a poco. Entonces, vean ustedes, representar. El representante, entonces, cumple una función, el representante, de servicio al pueblo. Estas flechas A, el poder crea la representación, las instituciones se representan y la representación sirve al pueblo. 3 flechitas, A, B y C. Esa es una secuencia de flechas justa, adecuada. Pero si alguien es representante, pero en vez de servir al pueblo, se sirve a sí mismo, eso es la corrupción. Y ahora la sede del poder no está en el pueblo, sino está en la subjetividad del representante. El policía dice, yo soy la autoridad y usted no pasa. Pero si tengo derechos según la ley, no pasa. Nos arreglamos y entonces le doy algo, dice, pase. Bueno, ese arreglamos es corrupción mutua. Es el ciudadano que puede tener la razón, pero si la aplica la ley, es muy larga de cumplir o es muy cara. Entonces, para simplificar, el juez de ese acto malo que yo hago, que sería el policía, yo lo corrompo. Y eso es, nos arreglamos. Pero miren, eso es una expresión universal. Y todos lo estamos haciendo a veces más de una vez por día. Ay, ay, ay. Entonces somos un pueblo corrupto. Y corrompimos a las instituciones porque nosotros le ofrecemos eso. Pero no solo el pobre ciudadano, los millonarios, que ahora vemos que, mire, esta mañana salí en el diario, hay como 300 empresas que falsifican documentos. Y entonces los grandes capitalistas que tienen miles de millones presentan gastos que no han hecho. Eso es corrupción, porque no es pagar lo que se debe. Pero también el empleado, que es el poder administrativo, también se corrompe. Porque mire, si uno le presenta a un empleado de impuestos algo falso y deja de pagar 3.000 millones de pesos, no son migajas. Y por lo tanto el empleado, poder administrativo, dice, pero aquí esto no funciona. Yo estoy viendo que no funciona. Entonces el otro dice, como al policía de tránsito,
nos arreglamos. Pero ahí ya no son 50 pesos. Ahí son 10 millones, 20 millones al empleado, porque dejo de pagar miles de millones. Y entonces todo se empieza a corromper, porque el que es la sede del poder ahora no es el pueblo, sino es la institución. Y ahí es donde se produce la corrupción. Miren, alguien podría estar corrupto y no robar nada. Hitler fue un político alemán. Tenía una ambición de poder fenomenal. El hombre decía, ay, Hitler y cientos de miles, y con la música y la teatralización de los actos, y este hombre se sentía adorado por las masas, a su vez fascistas, que él dominaba. No quería robar, eso no era su fin. Su fin era ejercer una autoridad omnipotente y que todos se le hincaran. También estaba corrompido, pero no robando, sino por ambición al poder. Es otro tipo. Entonces no creamos que toda corrupción es de dinero. Hay corrupciones que son por otros motivos, pero en ambos casos, Hitler, ¡wow! Ese sí que creía, cuando iba marchando y veía a todos sus soldados y subía a una estrada muy dibujada y proyectada por un gran arquitecto, porque los actos públicos eran como obras de arte. La música era de Wagner, que es un gran músico alemán, pero que pone mucha fuerza y trompetas. Entonces la gente veía como una música que movilizaba la emoción, y que cuando este hombre subía parecía un dios, y eso para él le causaba un infinito placer. El placer de ejercer el poder estaba profundamente corrompido y no le interesaba robar. Robar es uno de los modos de la corrupción, el más vulgar y el primero, pero que hace mucho mal a la sociedad, porque se apropian del bien común para su familia y después piensan en sus hijos y sus nietos, y puede que a él lo metan preso, pero después nadie pide a los herederos que devuelvan todo lo que robaron, y ya forman parte de la élite del país. Corrupción. Entonces, es un tema fundamental. La corrupción es en el momento en que el que ejerce el poder, porque se puede ejercer un poder justo. Yo ejerzo el poder en nombre del pueblo y como servicio al pueblo. Y tengo que saber que tengo que ser también respetado en tanto que soy un representante del pueblo. Y si a mí me humillan como persona, pues no es problema. Pero si me humillan como representante, humillan al pueblo, entonces no lo puedo aceptar. Hay mucha diferencia. Entonces, esto está en el fondo de lo que nos acontece. Ahora, ¿cómo hacer para que los que ejercen el poder, sobre todo el poder gubernativo o del gobierno, y el administrativo, todos esos empleados también que perdonan deudas en nombre propio, pero mochan el asunto? A mí me corresponde el 10%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la subjetividad de ese representante, que era un ciudadano, mire,
Muchos de los ahora diputados, senadores, gobernadores y todos de Morena, hace un año y medio, eran quizás un obrero, bueno, militante, responsable y demás. Y de pronto, a la suerte o como fuera, lo eligieron y ahora es elegido y tiene una función. Ahí empieza el problema. Él ganaba en su trabajo 20,000 pesos. Ahora ganas 100,000 si se atiene al salario del presidente. Si lo nombran juez, puede seguir ganando 400,000. Los jueces no se bajaron el salario. Conocen la ley y se la aplicaron a sí mismos para no bajarse el salario. Dijeron que era anticonstitucional el bajarse el salario. Disputa legal. Para eso sirve ser abogado. Pero no vaya a ser que esté corrupto, porque usó la ley no en beneficio del pueblo, sino en beneficio de un poder legislativo. Y entonces hay que ver. ¿Cómo hacer para que no se produzca esto o para corregir a los que están ahí? Ese es el tema de la ética y la política. Miren qué tema más simple, pero qué complicado. ¿Cómo hago yo para alguien que tiene un proyecto de no ser diputado, sino gobernador, de decirle, mira, primero piensa en el servicio al pueblo y después veremos quién elegiremos y quizás no seas tú? Así que no te prepares tanto y usa tu inteligencia, tu voluntad, tu tiempo para hacer bien a la gente. Hay tantas cosas que hacer y sin embargo a veces pues no hacen esas cosas porque están preocupados en labrar su proyecto personal de ejercer el poder en el futuro. Hay una poesía de Guillén que dice: yo soy porque tú eres. Yo soy porque tú eres. Porque si tú no fueras, yo no sería. Por ejemplo, con respecto a la madre y al padre. Si mi padre y mi madre no fueran, yo no habría nacido. Y yo siempre pregunto a su vez, ¿y qué mérito tuve yo de nacer? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué mérito tuve de nacer? A ver, díganme alguno de ustedes, ¿por qué mereció nacer? ¿Se dan cuenta de lo que estoy preguntando? Esto quizás no se lo preguntaron nunca en la vida. Nunca. Pero habría que preguntárselo en primer lugar. A ver. Porque me trajeron al mundo. ¿Cómo? Porque me trajeron al mundo. No escuché. Porque me trajeron al mundo. Sí, pero eso no es merecer yo. A ver, eso no es que yo lo merezca, me trajeron. Por el acto del amor ¿De quién? de ambos, padre y madre. Pero eso yo estoy preguntando, no qué es cuál es el amor que me produjo. No, yo no digo eso. Yo pregunto, yo merecí nacer. Por ser el ganador. Por ser el ganador. ¿De qué? Todos los demás que estaban. Si usted no era. La pregunta que le estoy haciendo es de sentido común. Nadie puede merecer nacer. Nadie. Porque para merecer hay que ser. Y si
no he nacido, no puedo merecer. Entonces, ¿nacer qué es? Es un don. Miren qué notable. Es un don. Es un regalo. No lo merezco. Y por eso que la justicia significa, miren lo que significa, pagar el don con otro don. Y esa es la ética de los pueblos guaraníes en Brasil. Los pueblos guaraníes dicen, nadie merece nacer, todos somos deudores. Por más que sea la reina de Inglaterra o el señor Slim no mereció nacer, nació por el amor de su padre, pero él no mereció nada. ¿Cómo se paga el haber recibido ese don? Dando un don. Entonces, los guaraníes decían, la única manera de pagar, claro, ellos creían en los dioses, pero yo puedo hablar del destino. La única manera de pagar a la naturaleza, al universo, a Dios, a quien sea, el haber recibido un don gratuitamente, es dando algo gratuitamente, y ahora sí, yo lo recibí gratuito y ahora lo pagué gratuitamente. Entonces miren, los guaraníes tienen eso en el fondo de su economía. El que vende o compra queda deudor, porque no paga su vida como don. Solo cuando yo regalo algo, pago el don de mi vida. Entonces ellos invitaron a los conquistadores españoles a la fiesta de la cosecha, que además era un don de la naturaleza. Y entonces los españoles comieron y estuvieron muy contentos con los indígenas, se fueron a su casa. Pero el año próximo había ahora que trabajar la tierra para poder tener otra cosecha. Y entonces los indígenas guaraníes en Paraguay, Brasil, justo el lugar donde ahora se está quemando las selvas en Brasil, dijeron a los españoles, ustedes recibieron el don, ahora tienen que trabajar con nosotros el campo para volver a tener una cosecha. Y los españoles dijeron, yo trabajar el campo de ninguna manera. Y entonces los indígenas dijeron, esta gente son locos, son irracionales, no saben que al haber recibido un don, quedaban comprometidos ahora a donar. Y entonces los españoles no fueron, pero los indígenas tenían una economía del don y no del vender y comprar. Y tenían una ética justamente que justificaba lo que usted dijo. ¿Por qué yo tengo que ayudar a otro? Porque yo recibí la vida de otro sin merecerlo, que fue la comunidad donde yo nací. Entonces, hacer un bien al otro no es algo así en el aire, es pagar en justicia a otro de la comunidad, porque mi vida la recibí también como un don. Entonces ya hay que decir, no somos individuos aislados, en que nosotros por nuestro trabajo merecemos el triunfo y la riqueza. Eso además, pero el ser, la inteligencia que tengo, lo he recibido en la comunidad. Quiere decir que el pueblo es una comunidad y no hay individuos aislados que puedan decir, yo tengo derecho a tal y cual cosa. Momentito, la comunidad te lo dio todo, desde tu padre a tu madre,
y todo lo demás. Ahora tú tienes que retornar. Y entonces ya empieza a ser otra economía, otra política y otra concepción de la que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos fruto de una cultura moderna y económicamente capitalista, en que creemos que cada uno es un individuo independiente y después, en la economía sobre todo, se cree que cada uno lucha con el otro y triunfan los más fuertes y los más débiles va al fondo. No hay solidaridad, no hay bien común, hay competencia, hay egoísmo y ganan los más fuertes o los más capacitados, pero también los más capacitados, más inteligentes, más fuertes, más disciplinados, también lo recibieron como don, no lo merecieron. Una familia de gente más inteligente procrea hijos más inteligentes. Y uno que tiene más cultura, le da más cultura a los hijos. Uno que no lo puede dar porque ha sido explotado, pues el hijo es víctima. Y sin embargo es igual al otro y es miembro de la comunidad. Entonces, detrás de esta concepción de corrupción y de un proyecto personal de competencia con los otros, donde les voy a ganar porque soy el más fuerte o el más inteligente o el más, entre comillas, vivo, esa sociedad no funciona, porque al fin se queda subdesarrollada. Los grandes países, yo pienso que hay países de gran solidaridad social. Por ejemplo, los noruegos. Ya lo he nombrado, pero lo vuelvo a nombrar. País que está casi en el polo, que tiene un frío terrible, que en el verano tienen 2 horas de noche y en el invierno tienen 2 horas de día. Son una situación muy difícil. Pero entonces, por solidaridad, han logrado un gran desarrollo. Son hoy los países que tienen más desarrollo per cápita. Es decir, individualmente un noruego es más rico que un alemán o un norteamericano, porque están más desarrollados. Pero ¿qué pasa? Son solidarios, piensan en los otros. Entonces, el primer principio de una ética sería recobrar el sentido comunitario como la base de la existencia humana. Y esto lo tienen muy claro nuestros pueblos originarios. Qué notable. Los indígenas esto lo viven todos los días. No tienen mucha tecnología, no tienen auto, pero tienen una ética a la cual nosotros tendríamos que aprender. Entonces, cambiar la mentalidad es muy complicado, porque si no cambiamos la subjetividad, le podemos hacer mejores caminos, un cierto desarrollo, pero en el fondo la gente va a ver ricos cada vez menos y pobres cada vez más y más pobres. Y no va a haber manera de la igualdad, porque no vamos a lograr la igualdad dando becas, sino viendo el sistema en que vivimos. El capitalismo, hay empresarios. Los empresarios pagan salario. Pero miren qué cosa, pagan salario al obrero, una parte de lo que produce. Y hay una parte que no paga. Entonces, en el salario del obrero, una parte se lo pagan. Y hay otra parte que trabaja y no le pagan salario. Y eso
se acumula como ganancia en la mano del empresario. Los empresarios son cada vez más ricos y los obreros son cada vez más pobres. Y eso es el capitalismo. Entonces, hay que cambiar la mentalidad, pero hay que cambiar el fondo del sistema. Y esto es ética. La justicia significaría dar un salario justo, pero si el salario fuera justo, no habría ganancia. Y ya les iré demostrando muchas otras cosas. Estoy en contra de la ética de valores. Todos hablan de valores. No saben mucho qué significa. No, hay que hablar de principios. ¿Qué significa valor? Mire, esto es más abstracto y a ver si podemos pensarlo. Hoy es una clase más teórica. El café tiene valor. ¿Por qué vale? Porque me despierta y porque me saca la sed. Dos cosas. ¿Qué es el valor del café? Es que tiene valor porque cumple un fin. ¿Cuál fin cumple el café? Sacar la sed y despertar, activar las neuronas del cerebro. Y vale. ¿Pero por qué vale? Porque quita la sed. Mira, entonces ahora vamos a empezar a ver una cadencia y lo voy a dejar que ustedes lo vayan haciendo. El café quita la sed. ¿Qué es la sed? La sensación de falta de líquido. Es la falta de líquido. Muy bien, falta. Eso le llamamos una negatividad, falta de. Como el alimento es falta de comida, el hambre. Muy bien. Falta de agua. ¿Qué significa? ¿Quién puede tener falta de agua? ¿Cómo? Un ser vivo. Ya estamos empezando a entender el asunto. Es un ser vivo. Por ejemplo, dame un ejemplo de necesidad del agua sin ser sed y estando vivo. La planta. La planta necesita agua, pero no tiene sed, porque no tiene sistema neuronal ni cerebro y no tiene conciencia, le falta el agua. Pero le falta el agua, se seca. Y por último, ¿qué le pasaría si al ser vivo no puede tener agua? Se muere. Aunque ustedes no crean, estamos en el fondo de la política. De la política. Y van a ver ustedes cómo es la cosa. Este vaso tiene valor porque efectivamente me cumple la necesidad de tener agua y la sed es como la luz roja que me dice falta agua. O si se me enfrenta el estómago, tengo hambre, falta comida. O si en la piel tengo frío, falta cubrirme. Y miren qué notable,
El ser humano surgió por el lago Victoria de el África hace millones de años y había más o menos 28 grados. 28 grados. El testículo masculino tiene 28 grados y el cuerpo tiene 36. Pero el testículo sigue teniendo la temperatura de la aparición del ser humano. Cuando sube la temperatura, tengo calor y tengo que inventar algo porque me sudo. Pero cuando van hacia los polos y baja la temperatura, ¿qué hago? Agarro la piel de un animal y me la pongo como vestido de un oso. ¿Por qué? Porque si pierdo temperatura, el ser vivo se muere. Entonces, la lógica es, todo tiene valor en tanto está ligado al cumplimiento de una necesidad que es una falta de un aspecto del ser vivo. Y si no lo puede cumplir, se muere. Quiere decir que la muerte injusta es el mal. Y el poder vivir bien es el bien. Y ahí estamos al fondo de la ética. Pero miren qué notable. Esto fue enunciado hace más de 5.000 años. Una ética de principios, 5.000 años. Y esto se transformó desde el Egipto a los griegos y también a los hebreos, y de ahí vino al cristianismo y al musulmán y llegó con Hernán Cortés. Pero también lo mismo pensaban nuestros pueblos originarios. Miren qué notable. Vuelvo al cuento, un mito. ¿Sabe? Los pueblos, cuando no puede dar una explicación racional por laboratorio en la ciencia, crean mitos. Pero cuidado, los mitos no son cuentitos para niños. Decía mi profesor en la Sorbona, en Francia, el mito es una narración racional en base a símbolos. Entonces miran ustedes cómo los egipcios, que tienen aquellas pirámides que son tumbas, y hace 5.000 años empezaron a hacerlas, tenían un mito. Qué notable, ese mito lo cree todo el pueblo, o la mayoría del pueblo mexicano, el pueblo, no la clase media o alta, que es, cree nuestro pueblo que cuando alguien se muere, después resucita. Y tanto que el 1 de noviembre o 2 van al cementerio, y entonces lo creen. Pero no voy a entrar a ese tema, después lo explicaré. Porque no es cuentito para niños, es una explicación que la ciencia no puede dar del sentido de la muerte. Y entonces se hace un mito. Bien, había un mito en que un dios, Osiris, enfrentaba al muerto. Ustedes dirán, si está muerto, ¿cómo lo puede enfrentar? Pero los egipcios creían que quedaba un resto del muerto para poder cumplir el juicio final. Y el juicio final, es un acto ético, porque ahí se juzga si usted es bueno o malo, es una ética. Entonces Osiris le pregunta al muerto, es un mito, pero tiene un contenido. ¿Qué hiciste de bien en tu vida? Y entonces el muerto tiene que justificar para que lo resucite, porque si no hizo nada bueno, no resucita. Y entonces, en el capítulo 125 de un libro que se llama Libro de los Muertos, miren qué cosa.
el muerto dice, yo qué bueno hice en la vida. Di de comer al hambriento. Yo di de beber al sediento. Yo di de vestir al desnudo. Y una barca porque en el Egipto había inundaciones, la gente se moría cuando subía el Nilo, tenía que tener un bote, una barca para no morirse. Una barca al peregrino. El dios Osiris del mito le dice, has hecho justicia. Miren qué criterio ético. Dar de comer, dar de beber, dar de vestir. Pasaron 30 siglos, 3000 años. Estoy hablando de ética. Y en el año 0, que lo imaginamos en la era cristiana, el fundador del cristianismo dice, puso unos a la izquierda, los malos, y otros a la derecha, los buenos. El mismo mito. Y entonces dijo, venid benditos de mi Padre, porque diste de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, y como no había un río grande en Israel, una casa al que no la tiene. 4 necesidades materiales como criterio del juicio final. Así que el pueblo mexicano, unos son católicos, otros son protestantes y otros son de nuestros pueblos originarios. Todos tienen ese criterio ético. 18 siglos después, en 1870 y tanto, Engels, el compañero de Marx, dice, las 4 necesidades fundamentales del ser humano, necesidades, son comer, beber, vestir y tener un alojamiento. ¡Wow! El marxismo pensaba como el fundador del cristianismo y como Egipto hace 5000 años. Y los criterios son vida-muerte. Si no das de comer, se muere. Le diste de comer, permitiste que vivieras. Eso es el bien. ¿Y no es eso la política? La política agraria, tenemos que producir el maíz, y viene el país transgénico y nos envenena nuestro maíz y nuestro pueblo se muere de hambre porque inventó el maíz, pero ahora no tiene maíz. 1. 2. Ahí hay barrios enteros sin agua y falta el agua. Si no hay agua, nos morimos. Y la gente tiene tan poco dinero que ni puede vestirse. ¿Y qué decir? Ni tiene casa. Eso es actual. Si yo hago todo esto, soy un fantástico presidente. ¿Qué tal? Le doy de comer a todo el mundo, que pueda beber, que pueda vestir, que tenga casa, que tenga educación, que hable su lengua, que crea en su religión. Y eso es el gobierno. No es tan complicado. Y esa es la ética. No son valores. Es el principio que me dice, debes dar de comer. Debes dar de beber. Debes hacer justicia si haces todo eso.
Y debes hacer eso y no enriquecerte sin vergüenza, porque dejas hambriento a la gente, barrios sin agua, no tienen ni qué vestir, no pueden enviar sus hijos a la escuela. Esa es la política, pero esa es la ética. Y es la ética antigua, crítica, de hace 5.000 años. ¿Qué tal? Lo que les estoy diciendo, le dirán a ustedes, lógico. No, no es lógico. Mi ética es una de las únicas éticas en el mundo que enuncia esto. Yo soy un profesor universitario, he trabajado 60 años ética y he escrito 60 libros. Se los estoy sintetizando. ¿Maestro de ética? ¿Qué? Maestro, profesor de ética, maestro de ética. En la UAM y en la UNAM. Y además otras cosas. Anda a la computadora, pon mi nombre y ahí vas a tener todos mis libros, todas mis cosas. Bueno, en serio, sin, diríamos así, hacer propaganda, conozco la ética. La empecé a estudiar a los 18 años, hace casi 70 años. Y conozco la ética china, indostánica, musulmana, bantú, latinoamericana y todo. Esto es la ética más universal y materialista, pero paradójicamente más tradicional y más crítica. Más tradicional porque tiene 5.000 años de existencia, pero más crítica porque junto a esto, dice el rey Hammurabi en Babilonia hace 3.600 años, hice justicia con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Este rey Hammurabi, cerca de Bagdad, que destruyeron ahora los norteamericanos, habla justamente de los tres que no, fruto de esto. Si yo no como y no bebo y no visto y no tengo una casa, soy un pobre. Primero los pobres. ¡Wow! Algunos dirán, es el eslogan del presidente. Pero ustedes no saben que eso tiene 3.800 años de historia en la ética. El presidente en eso es un sabio. Los que lo critican ni saben de dónde lo saca, pero es muy antiguo. Pero a su vez, no es asunto de hacer justicia con mi mujer, sino con la pobre mujer que no tiene varón, la viuda. Y hacer justicia con mi hijo, pues está bien, pero hacer justicia con el huérfano en la calle, eso es crítico. Entonces, es una ética material y al mismo tiempo crítica. Y eso es lo que vamos a ver, cómo la política lo toma y lo hace principios políticos. Entonces, la ética deviene política. En la ética le voy a llamar principios éticos. Pero en la política le voy a llamar los principios que norman, que rigen la acción política. Y por eso no van a ser principios éticos, sino principios normativos de la política. Si no lo cumplen, es mala política. No. Es buen político, pero además no cumple la ética. No. La ética subsumida, agarrada, introducida en la política, son principios normativos. Si él hace justicia con el pobre, cumple la ética y al mismo tiempo cumple con la política. Porque si yo me guardo dinero, soy un ladrón, pero además soy más político, porque no cumplo con el pueblo pobre. Si yo le doy toda a mi mujer, pero desprecio a la viuda,
que no tiene quien la proteja, soy éticamente mal, pero si yo eso lo hago política, soy un mal político. Entonces, no puedo ser buen político sin cumplir estos principios. No es buen político el que trama cómo llega a ser presidente. Oh, es un genio, llegó a ser presidente. ¿Para qué? ¿Para ser como Hitler? ¿Como Pinochet? ¿Como Stalin? No, llegó a ser un justo, que lo hizo para los pobres, para la viuda, para los huérfanos. ¿Y qué les dio? De comer, de beber, de vestir, su casa. Esos son los principios ético-políticos. Lo voy a explicar mucho más después, porque eso es la esencia del momento que vivimos, la cuestión ecológica. Porque a esta gente en aquella época no se le ocurrió, por ejemplo, decir, di oxígeno al que se estaba asfixiando. Oxígeno. ¿Cómo va a faltar oxígeno? Pero ahora es con la quemazón del Amazonas, nos están liquidando el oxígeno en la tierra y en el futuro la gente va a andar con un tanquecito atrás, puesta en la nariz, respirando oxígeno, pero no habrá oxígeno. Entonces le tenemos que agregar otra necesidad para no morir. Pero es posible que la especie humana muera, y no tan lejano. 2 siglos y no hay más seres humanos en la Tierra si políticamente no cambiamos los objetivos de la política. Porque ahora tenemos que tomar el tema ecológico como el más importante en la política, más que la economía, más que la cultura y más que todo. Porque es la vida o la muerte. Y no teníamos noticia de eso antes, pero ahora nos hemos enfrentado, yo lo tomaré muy en cuenta en este curso, porque mucho cuidado, hay que empezar a pensar en el futuro. Entonces, miren en el fondo, valor, vuelvo al tema, valor tiene un medio como fin para la vida. El fin del valor es la vida. El café tiene valor porque tengo sed de tanto hablar, se me seca la garganta y me activa el cerebro, entonces tomo un café. El café tiene valor porque es un medio de hidratarme y de activar mis neuronas, que me permita dar mejor la clase. Clase que doy para que Morena tenga una ideología y para que Morena sea un buen partido, para que el buen partido cumpla una buena política y para que haga más felices a los mexicanos, o es decir, vivan mejor. El fin es la vida. ¿Qué cosa? La vida. Y esto, que alguien me lo ponga en cuestión y que busque otro fin detrás de la vida. No hay. Y además, si me muero, se acabó todo. Y por eso le pregunté, ¿he merecido vivir? Y digo, no. Y la vida me la dieron como don. Y la humanidad la está destruyendo, pero se está suicidando. Al destruir la vida, muere. Y morimos. Miren qué notable. Ahora se habla de el antropoceno. Hay edades geológicas en la Tierra, pero la última edad le llamamos el antropoceno. Es la edad en que surgió el ser humano hace 4 millones de años con el Homo habilis. El ser humano empezó a modificar toda la Tierra lentamente. Cambió la corteza
caminando, haciendo caminos, destruyendo, poniendo rocas, primero. Empezó a modificar la atmósfera, porque al cortar los bosques para hacer la agricultura empezó un proceso entrópico donde empezó a consumir el oxígeno. Y en vez de cazar, como los cazadores, creó la ganadería. Pero la ganadería también comió más los bosques. Entonces nosotros empezamos a destruir la tierra desde siempre. Eso se llama el antropoceno, la época geológica del ser humano. Pero hace 500 años surgió el capitalismo. Entonces algunos teóricos hablan del capitaloceno, la época de la tierra en que el capital empezó a reinar. Y lo que pasa es que el capital, y lo voy a explicar, hoy no puedo, es destructor de la vida. Porque la mala tecnología, los humos que salen y la destrucción del petróleo y de todo, lo hace una mala tecnología, pero que está regido por la lógica del capital. Y entonces, desde hace 500 años, se aceleró la destrucción de la vida en la Tierra. Y ahora estamos llegando al final. Este curso va a terminar un poco trágico, porque o cambiamos las cosas o nos suicidamos. Y vamos al suicidio colectivo, ya van a ver ustedes. Entonces, eso es política, porque el único horizonte que puede tomar las decisiones de parar esta destrucción de la vida en la Tierra es la política. Porque puede tomar las grandes decisiones de la humanidad. Por eso un Trump, un Bolsonaro, presidente de Brasil, dice, no, eso de que la Tierra se está calentando es un invento. Porque están hablando del capital. Los incendios de Brasil han estado producidos intencionalmente para terminar con la selva y meter agricultura de la soya y la ganadería y vender esos productos. Son transnacionales o grandes capitales brasileños. Y están destruyendo el pulmón de la tierra, porque el Brasil produce el 25% del oxígeno de toda la tierra. Quiere decir que por tener los negocios de la agricultura, la carne y la minería, estamos destruyendo la vida. Entonces es la bolsa o la vida. El ladrón saca y le dice, ¿la bolsa, el dinero o la vida? No, la bolsa de Wall Street o la vida de la humanidad. Y a la bolsa de Wall Street se rige por una racionalidad de la ganancia que determina una tecnología perversa que ella destruye la vida. Entonces, el aumento de la tasa de ganancia es un proceso. Y la afirmación de la vida está en contra de esa tecnología. Y entonces, ahora vamos a tener que elegir entre la vida o el capital. No hemos llegado en México a eso, ni tampoco Morena. Morena está para dar los primeros pasos de un proceso posible. Algunos quieren que sea más radical. Pienso que no puede. Pero si piensan que el ir más a fondo es lo necesario, yo digo sí, pero a largo plazo. Entonces por eso hay que saber la política, porque a la larga hay que defender la vida, pero quizás en un siglo. Pero hay que crear las condiciones. Y entonces van a ver ustedes que eso nos permite ni ser extrema izquierda que dicen la revolución ahora y disolvamos el Estado. No, compañeros, más despacio, pero tampoco vamos a
incentivar el capital y seguir en su lógica para acabar la tumba de la humanidad en México. Tampoco. Entonces tenemos que tener claridad, teoría. Eso es tener una política hoy mundial, mexicana, creativa y novedosa. Lo que yo estoy diciendo lo puedo decir en cualquier parte de la tierra. Y si van a mi página, verán que yo he hablado en 30 estados de Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, en muchos del África, en todos los países europeos, en el Asia también, en la India, he dado conferencias en la China, y en fin, conozco el mundito. Casi me da por ahí un poco de claustrofobia, el mundo se ha achicado. Y en nombre de eso es que estoy hablando de la política. Y entonces yo espero que no se aburran en ciertas cosas muy generales, pero van a ir siendo cocidas. Estamos en la 4ª clase y va a haber 44. Y vamos a estar 1 año y medio para los que queden, porque hay muchos temas que tratar y están escritos, ¿eh? No estoy improvisando. El que quiera leer y no venir a clase puede quedarse en su casa, pero por ahí son libros de 600 páginas y son duros de leer. Por eso los explico, creo, más fácil, pero hay que tener paciencia de con el tiempo ir entendiendo muchos temas. Bien, volveré después sobre ética y política, pero termino. Cambiar al sujeto y al político es entender lo que acabo de hablar, por ejemplo, entender lo que es la ética, y entonces, qué pobre, qué miserable, qué malo, qué injusto es cuando un representante lucha para tener un pequeño poder y enriquecerse, siendo que tendría que estar siendo responsable de la construcción de cosas tremendas en la tierra hoy. Eso es ser político, no es ser los de siempre. Y en nuestro pueblo tendría que tener, yo estoy contra la reforma educativa, porque no ha cambiado nada del contenido. Desde el primero infantil, del primer grado de la primaria hasta el fin de la universidad, tendría que haber una materia que se llama ecología. Que el niño aprenda a respetar la realidad, no gastar luz porque sí, no tirar un papel al suelo, para ahorrar energía y materia, porque tenemos poca, desde chiquitos, desde que nace. Y en la universidad tendría que ser ecología e ingeniería, ecología y medicina, y estarnos responsables de la vida en la tierra. No hacemos nada. No hemos cambiado ningún programa de contenido. Enseñamos lo mismo que hace 30 años. Y damos textos gratuitos, qué bonito que son gratuitos, pero lo que tienen ahí dentro no han sido escritos de nuevo. Morena tiene que escribir nuevos textos y no enseñar lo mismo, sino enseñar el futuro. Y en cambio se llama reforma educativa, un cambio administrativo secundario con finalidad política de domesticar a los maestros, pero no de hacer realmente un cambio en la educación de nuestro pueblo. Claro, después quiere ser un norteamericano medio, comprar lo que ellos compran, vivir como ellos viven, y por eso se van a Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el país más antiecológico de la Tierra y es un peligro de la humanidad. Si el proyecto norteamericano de gasto de materia y energía lo adaptara a toda la Tierra, todos los habitantes, necesitaríamos la energía de 5 planetas Tierra.
Ellos son el 7% de la humanidad y gastan 30% de la energía. Entonces, si imitamos el sistema norteamericano, necesitamos 5 tierras para que el Sol diera una superficie 5 veces mayor y pudiéramos absorber la energía del Sol y no usáramos el petróleo y los bienes que no son renovables. No hago una crítica, porque es a corto plazo, pero no se puede hacer un proyecto basado en petróleo. A corto plazo, de acuerdo, pero a mediano plazo tenemos que empezar a tener energía renovable, y la única energía renovable es la del sol. Hay que empezar a gastar de nuevo en diques hidráulicos, la energía hidráulica del viento, la absorción de la energía solar, otros medios, y no usar el petróleo, porque en corto plazo se va a terminar. ¿Y qué hacemos después? Entonces, ¿ve? Eso es política. Es una política energética a largo plazo, no a el próximo sexenio, ni siquiera el próximo siglo. Habría que hacer un proyecto político para los próximos 1000 años. No vamos a llegar. La humanidad desaparecerá antes. Pero en fin, por decirles que es cortoplacista. Queremos en un corto plazo. Pero eso puede ser que sea más ir cayendo a un abismo que ya no nos podemos después recuperar. Y entonces sube la temperatura de la Tierra, baja las precipitaciones, el Brasil está en sequía, aumenta la temperatura y usted tira un pequeño cerillo y se quema un bosque. ¿Por qué? Porque está aumentando la temperatura, como que no. Y eso ya es algo que para volver atrás necesitaremos miles de años. Groenlandia está perdiendo los hielos. Para que vuelva a haber hielo en Groenlandia, se necesitarán 100.000 años. La humanidad nunca más va a haber hielo en Groenlandia. Desaparecerá la especie humana antes. Y los polos se están derritiendo. Para volver a meter hielo en los polos, no lo verá la humanidad nunca más. Son cosas duras, y eso es política. Y por eso el Partido Verde también crece, no el nuestro, que es una porquería. Pero Morena tendría que tomar los objetivos del Partido Verde, que es un partido de la vida. Bueno, terminamos hoy el cuarto tema. Seguimos, hay muchos y hay que tomarlos con paciencia. Pero vayan leyendo, es chiquito. Después ya se va a terminar y vamos a pasar uno más grande. Hasta luego.